Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 5 minutos tenemos más información a esta hora y por eso nos vamos a conectar de manera telemática con el analista internacional Esteban Santos, quien ya está con nosotros para conversar de la situación que atraviesa Perú. Ahora tiene una nueva presidenta, pero aún así esto no subsana el ambiente político y de inestabilidad que vive nuestro país vecino. Entonces, ¿qué rumbo debe tomar en estos momentos Perú? ¿Debe tal vez su nueva presidenta afianzarse también con el Congreso para sacar adelante así al país y que no tengan estas discrepancias que vienen dándose en los últimos 6 años? Bienvenido, Esteban Santos, a este espacio. Gracias, estoy encantado de ser parte de este espacio. Yo creo que es muy interesante regresar a ver lo que acontece en el Perú, pero no solo de ahora. Es increíble ver que desde hace más de 2 décadas, absolutamente todos los presidentes que han pasado por la silla, por el sillón presidencial, han tenido un problema serio con la justicia. Recordemos muy brevemente, el expresidente Fujimori se encuentra en este momento preso por crímenes en contra de la humanidad. De hecho, el señor Castillo ayer míticamente salía el comunicado de prensa que pasó noche en la misma prisión en donde pasa el señor Fujimori. Pero más allá de eso, regreso a ver al señor Alejandro Toledo. Se encuentra en este momento en los Estados Unidos esperando ser extraditado por temas, anunciándose temas de corrupción. El señor Alan García, cuando la policía estaba en su casa, también míticamente el señor se suicidó para no ser arrestado. El señor Ollanta le siguió después, su esposa también detenida por crímenes de corrupción. Le vino PPK, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que no pudo acabar su mandato por todo el escándalo de Odebrecht. Le vino el diplomático, el señor Martín Vizcarra, tampoco lo logró hacer. Recordarán ustedes hasta incluso el mítico meme que salió del perrito Fiu Fiu y demás. Se le vinieron 2 interinazgos muy cortos de Manuel Merino, Francisco Sagástegui y ahora Pedro Castillo, que en 16 meses fueron simplemente, en mi criterio, 16 meses de absoluta convulsión en donde nunca hubo una agenda como tal, sino simplemente intentos de lograr permanecer en el poder. Más de 80 ministros desfilaron en este tiempo. Y claro, hoy estamos hablando y en atención justamente a su pregunta, de la primera mujer presidenta del Perú, algo que en principio uno debería festejarlo. Ahora, en criterio también es una señora que entra por la ventana, fue la primera, la vicepresidenta después del señor Castillo, pero que como único pasado tiene básicamente una elección regional en 2018 en una comunidad de Surquillo muy pequeña donde perdió. Ese es su bagaje político, su historia. Le ha dado el pulgar hacia abajo al ya ex mandatario Castillo, y la pregunta del millón es: ¿estaremos otra vez ante lo que fue en el Ecuador, por ejemplo, el interinazgo tan corto de Rosalía Arteaga, o efectivamente, como ella lo anunció, logrará tomar las riendas del Perú hasta 2026? Esteban, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. ¿Se avisoraría un escenario como ese, un interinazgo corto, como usted lo señala en el caso de la ahora presidenta Dina Boluarte? Hola Belkis, buenos días. Interesante de cómo la información va llegando al pasar de las horas. Yo creo que aquí han habido 2 elementos muy importantes que hay que tomar en consideración. El primero, que a diciembre del 2022 me gustaría no estarles diciendo a ustedes la importancia que tienen las Fuerzas Armadas dentro de una democracia, pero es absolutamente real que en Latinoamérica finalmente el orden democrático depende exclusivamente de si es que los militares dan o no el apoyo a ese mandatario de turno. Entonces hubo un autogolpe de Estado, lo que intentó hacer Fujimori en los 90 de igual manera, pero fue hecho tan mal, de forma tan grotesca, sin consultar, pese a que el artículo 143 de la Constitución peruana sí lo establece. Todos los procedimientos y todas las formas fueron violentadas, y entonces hubo un rechazo casi total, generalizado. Fueron más de 101 votos a favor en el Senado para adelantar esta moción de censura, la tercera que tenía ya Castillo, y el momento en el que él quiso tomar pues el control por parte de las Fuerzas Armadas fueron las primeras en darle también el pulgar hacia abajo. Interesante también que luego de esto, inmediatamente Castillo intentó buscar asilo en la Embajada de México, y fueron ciudadanos espontáneos que se organizaron a través de redes sociales, salieron a las calles para bloquear los accesos a las embajadas de Cuba, a las embajadas de México, para que esto no suceda, y fue su propia escolta la que le terminó arrestando al expresidente Castillo, y hoy su futuro es absolutamente incierto. Esteban, justamente eso quiero hablar.
¿Qué hubo por detrás del apoyo que merece, por ejemplo, un primer mandatario para gobernar un país? En este caso no tuvo apoyo de su propio partido. Hablamos de las acciones que ha tenido su escolta. No tuvo, pues, obviamente, aceptación de parte del Congreso. No tuvo aceptación de parte de las Fuerzas Armadas. Por eso fue que sucede toda esta situación en donde él se va preso por tratar de tomarse absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa con el apoyo que debe tener un mandatario, tomando en cuenta también la referencia de lo que vivimos en nuestro país y de lo que está pasando en Perú? Son interesantes sus reflexiones, Carly Belkis. Yo en esta última me permito decir, a ver, ¿qué está pasando que están haciendo tan mal? Porque efectivamente, como se dice, bueno, hoy estamos hablando del Perú, mañana bien pudo haber sido el Ecuador, anteayer estábamos hablando de la Argentina, pasado un día vimos la condena al presidente de Guatemala, en fin, podemos quedarnos, creo, toda la mañana hablando de todos los presidentes en la región y sus problemas que están teniendo de gobernabilidad. Entonces, para mí, el primer escollo es que no existen partidos fuertes y la forma de elección de candidatos y de dignidades creo que es la que tiene que cambiar. El tener personas con tan poca preparación y que simplemente no estén a la altura del cargo demuestra que cada vez más son los populistas, los redentores, los que quieren venir a tratar de refundar una patria cada 4 o 5 años. Nos dicen lo que se tiene que hacer es volver a cambiar la Constitución, volver a refundar todo. Y damos, no sé, Carla, siento estos cambios de 360 grados y volvemos al mismo punto de inicio, y por eso me acordaba cuando Andrés Oppenheimer decía, él se refería a la Argentina, pero si uno va a la Argentina, por ejemplo, y esto aplica a cualquier país de la región, a los 6 meses tú sientes que absolutamente todo ha cambiado, pero si llegas a los 6, 10 años te das cuenta que absolutamente nada ha cambiado. Y esto es algo que hay que tomar en nota, porque hay una estabilidad política, social que ya supera las 2 décadas. Creo que también es un tema interesante en el Perú de cómo es que este país sigue creciendo, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Y la segunda y última reflexión que les dejo también sería, a mi criterio, muy, muy interesante regresar a ver la respuesta que han tenido determinados mandatarios en la región y cómo esto también puede decir mucho de sus administraciones y de su política exterior. Pero sobre todo del apoyo que merece, pues, un primer mandatario. En esta ocasión hasta vemos, antes de que sea nombrada como presidenta la nueva, pues, mandataria de Perú, ella menciona a través de su Twitter que está completamente en desacuerdo con las acciones que está emprendiendo Pedro Castillo. Entonces, de alguna forma, todo se le viene en contra a Castillo. ¿Cómo ve usted esa parte de que no recibe el apoyo de absolutamente nadie, de todas las fuerzas del Estado, para poder continuar en su gobierno? ¿Qué hay por detrás de estas decisiones que ya implican tiempo, tomando en cuenta que iba en el gobierno, desde julio del año pasado a diciembre, 1 año y medio más o menos en el poder? Correcto. A ver, lo primero que fueron decisiones antijurídicas, que fueron fue una decisión en extremo para tratar de lograr mantenerse en el poder y no otra cosa. El gobierno de Castillo ya estaba muy desgastado. Se dice, por ejemplo, de parte de presidentes de la región como Andrés Manuel López Obrador en México o de Petro ya en Colombia, que esto se hace porque el señor viene de un bagaje humilde, que el profesor de escuela primaria rural, y yo creo que hay que regresar a ver cuáles fueron las acciones como tal, si estas fueron acciones apegadas a la Constitución, apegadas a derecho, o por el contrario estábamos ante un intento de autoritario que quería tomarse todas las instituciones del poder. Es increíble, creo, cómo efectivamente en cuestión de 16 meses la popularidad y sobre todo el apoyo que recibió Castillo se fulminó. Y yo creo que se fulminó, Carla, básicamente porque estábamos con una persona que lo único que hizo fue dar en todo este tiempo estos palos de ciego para tratar de mantenerse en el poder. Nunca hubo una agenda de gobernabilidad. Incumplimiento de ofrecimientos iniciales, porque eso también se había alegado. Absolutamente. O sea, si uno regresa a ver, uno puede estar a favor o en contra, y siempre trato de decir, esto no es un discurso de izquierdas o derechas. Regresemos a ver, Belkis, bueno, en estos 16 meses, ¿qué logró usted hacer? ¿Qué agenda se logró instaurar? Es que nunca me dejaron gobernar, es que nunca pude hacer, ustedes, la oposición, nunca dejaron que esto se dé. Que hay una oposición
que tiene que ser también tomada en consideración dentro de estos temas de cambio, yo creo que es muy real y esto es algo que asemeja al Ecuador y el Perú. Si uno ve los índices de aprobación que tienen los parlamentos son paupérrimos y ahí está este cliché, esta frase que hasta se vuelve un meme de nunca esperamos nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos, y es esta misma asamblea, este mismo parlamento el que termina votando de forma abrumadora porque nunca hubo un plan de gobierno, nunca hubo un esquema de gobernabilidad, pero sobre todo yo creo que nunca se tendió ningún puente de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto lo único que conllevó, con todos los otros problemas anteriores que ya viene arrastrando el Perú, pues que terminó en este hecatombe. Y ahora el futuro inmediato de Castillo evidentemente es incierto, porque tenemos ya un expresidente que quiere y busca asilo político, un país que lo dijo abiertamente que se lo quiere dar, pero el señor se encuentra ya arrestado en un penal y dudo muchísimo que las autoridades peruanas quieran entregar un salvoconducto para que él pueda asistir a una sede diplomática arguyendo alguna violación a un derecho humano. Con todo esto que ha señalado Esteban, ¿cuánto asidero tendría entonces la afirmación en el sentido de que las fuerzas elitistas y clasistas de Perú no perdonaron y no perdonan que un hombre humilde, como se lo catalogó desde un primer momento, haya llegado al poder? Bueno, ese es el argumento que lo esgrimió puntualmente, me permito referirme al presidente colombiano Petro, que tiene también, uno tiene que regresar a ver casa adentro, ¿no? Yo soy yo en mis circunstancias, entonces se han visto reflejados en el sentido de que se presentan también como candidatos anti-establishment, todos los grupos elitistas de poder y que vienen y se tratan de posicionar siempre como lo más abajo. Yo en lo particular, ahora que hago alusión al presidente Petro, yo creo que tiene razón, por ejemplo, en denunciar que la política de drogas en la región medio siglo después ha fracasado y se tiene que hacer algo más. Pero Petro fue el primero en decir, a Castillo lo votan por ser humilde, por ser pobre. Y Petro... Y esta, Belkis, es la parte que a mí me parece más fascinante de la historia, porque hay muchos gobernantes que se llenan la boca de decir que su punta en la política exterior es la no intervención en asuntos internos. Eso lo dice México, eso lo dice actualmente Colombia de forma muy puntual. Pero sin embargo, sí que se meten en política interna. Petro acaba de decir que la CIDH debería conceder inmediatamente medidas cautelares. Y México acaba de decir que tan pronto, si se lo pidió, México está dispuesto a otorgar el asilo, como ya lo dio a altos consejeros que rodeaban el círculo de Castillo. Entonces creo que son temas que hay que reconocerlos, hay que evidenciarlos también. Y aquí la pregunta del millón sobre todo es, bueno, ¿qué va a pasar de aquí adelante? Realmente una señora Dina Boluarte, que insisto, sí es la primera mujer que llega a ocupar este cargo en el Perú. Y va a estar hasta el 2026. Eso es lo que ella dice. Ahora, regresemos a ver la historia contemporánea. El Perú ha tenido 6 presidentes en 7 años. ¿Cómo le está yendo en la probabilidad, señora Boluarte, de lograr permanecer en el poder hasta el 2027? ¿Quién conocía al señora Boluarte la semana pasada, a comienzos de esta semana? Nadie tiene idea quién es ella. Y ella se mete por la ventana aplaudiendo y apoyando un proyecto del cual fue parte. Y el momento en el que el presidente ella vio pues que el presidente estaba cayendo en palabras un poco de Velasco Ibarra, que cuando hacía alusión al primer mandatario y el vicepresidente decía, usted es el primer conspirador. Y termina ella posesionándose, asumiendo el cargo. No ha cambiado ningún plan de gobierno. Lo único que estaríamos aquí atentos a ver es si es que se va a dar una negociación o cómo va a ser esta componela de aquí en adelante, por cómo se va a lograr, qué va a hacer ella para permanecer en el poder. Va a entregar todos los espacios de poder sobre a la todo lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo también de Dina con el Congreso y con todas estas discrepancias que hubo en su momento con Pedro Castillo? Ella tendrá que congraciarse, tendrá que buscar nuevas políticas públicas. En realidad, ¿cuál va a ser el trabajo que ella va a realizar para poder sacar adelante la inestabilidad política que existe en Perú? Y entonces, como me decía un alumno, Carla, definamos congraciarse en la medida en la que una cosa es legislar en base a un Estado de Derecho, en base a un plan de trabajo y en base a una política planificada por y para los peruanos en este caso. Otra cosa es simplemente dividir todo, dar unas componendas, dividirse los espacios de poder a fin de que ustedes me dejen permanecer en el poder aquí al 2026. Eso es lo que creo que todos los ciudadanos de calle repudiamos.
que simplemente existan cuotas de poder para lograr mantenerse en esto. La política es este arte de negociar, sí, pero creo que también es un arte que ha sido muy prostituido y que se encuentra muy enlodado. Entonces, lo que yo creo que necesitamos es realmente una ley, no solo en el Perú, regreso a ver al Ecuador y creo que es exactamente el mismo ejemplo. Necesitamos una nueva ley de garantías para poder elegir y ser elegidos, que tengamos cada vez más esta componenda simplemente de populistas que ofrezcan el oro y el moro, porque en una palestra política, en una tarima es fácil decir todo y el momento que llegan al poder, pues después decimos cómo es posible que hayan robado, cómo es posible que no hayan hecho nada. Hay mucho hacia las personas de cómo estamos eligiendo a nuestros gobernantes y siempre culmino con la misma idea. Para mí la solución empieza y termina en la educación. Ahora, esto evidentemente es algo a muy largo plazo y por lo tanto, mientras esto no se dé, el miedo es que sigamos en esta crónica de muerte anunciada constante en toda la región. Y perdón que sea enfática en esto, Belkis, pero es justamente el tema que hablábamos, la importancia que tiene la educación para poder escoger a los mandantes. Veo que se repite mucho esta pregunta incluso a través de las redes sociales. Si podríamos hacer, Esteban, un símil con la situación de nuestro país, el apoyo que tiene el presidente de alguna manera, la fracción que existe en la Asamblea Nacional, tal vez también podemos hablar incluso del vicepresidente, que poco se lo escucha, y que de repente, mira lo que pasó en Perú, llega Dina Boluarte a ser la nueva presidenta de la noche a la mañana, porque constitucionalmente le correspondía a ella pues ejercer este cargo hasta el 2026. ¿Qué símil podríamos hacer con la situación que tiene nuestro país y cómo prevenir esta inestabilidad política en el Ecuador? Y Carla, te doblo la apuesta, porque no solo en el Ecuador, regresemos a ver en la región. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, cómo llega un Mauricio Macri a la Argentina para acabar con la era Kirchner, y luego llega una señora Kirchner para acabar con la era Macri. Y estamos hablando de la primera presidenta, hoy vicepresidenta en funciones, que fue acusada ya por cargos de corrupción, y veremos si la señora cumple un día en prisión o no. Llega un Bolsonaro para acabar con la era de Lula, y después Lula, a sus 70 y piquito, vuelve para acabar con la era Bolsonaro. En el Perú seguimos teniendo como primera fuerza opositora hoy día a una Keiko Fujimori. Se siguen replicando estos apellidos históricos y uno dice, bueno, ¿qué no estoy entendiendo? Entonces regreso a ver al Ecuador. Seguimos igual con estos mismos cacicazgos en partidos hoy por hoy opositores que lo único que quieren hacer es oposición a un determinado ejecutivo. Esa sería una primera pregunta. La segunda es, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal y cómo mejorarlo? Yo creo que lo malo hay que señalarlo y lo bueno también. Por ejemplo, en la actual administración yo celebro que la política exterior ha sido un éxito. Estamos literalmente a un nada de lograr tener un primer gran avance en lo que es la extensión del visado Schengen. Hemos hecho acuerdos importantísimos que parece se van a concretar en la Alianza del Pacífico, lo propio con China, con Corea del Sur, en fin, en materia de política exterior yo creo que es una nota alta. Ahora, cuando regresamos a ver nuestra gobernabilidad, Belkis y Carla, claro, ahí volvemos a tener índices paupérrimos, porque nuestra gobernabilidad en el Ecuador, y no solo hablo de este presidente, sino históricamente es un desastre. Siempre decimos, esta asamblea por fin se va porque ya no puede venir nada peor, y de repente otra vez. No esperamos nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos. ¿Qué estamos haciendo para tener tan malos representantes? ¿Cómo hacemos para lograr tener una hoja de ruta que permita a una administración gobernar y que asimismo los ciudadanos podamos ser los primeros en ser estas personas que puedan auditar o que puedan tener estos espacios para ver si es que se está cumpliendo con un plan de campaña o no? Esa es una cosa, pero otra cuando tenemos simplemente fuerzas antagónicas que lo único que quieren es su cuota de poder, y si no me la dan, estoy dispuesto a incendiarlo todo. Creo que en Quito somos los primeros en poder evidenciar esto, porque desde octubre del 19 lo único que se ha repetido es, no me importa que haya o no ganado un plan político en las urnas, si usted no cumple lo que yo le estoy exigiendo, pues entonces yo le quemo la ciudad. Y después de todas las gravísimas conmociones sociales que hemos vivido en estos últimos años, ¿qué pasaron con estas personas que encomendaron y que fueron las primeras que estuvieron al borde de todos estos disturbios? Pues bueno, fueron por la asamblea exoneradas, exentas de cualquier culpabilidad, y eso creo que le hace muy mal a la democracia. En conclusión, cuando yo veo que existen, como Orwell decía, unos que son más iguales que otros, el ciudadano de pie dice, ¿por qué quiero cumplir yo con las normas, con las constituciones, con los reyes, los estamentos, si es que yo veo que lo que se necesita es tener un poco de cuota de poder para poder estar por encima de los demás? Eso carcome las instituciones. Creo que en Latinoamérica, y concluyo también siempre con esto, lo que se necesitan son instituciones que logren sobrellevar
puede llevar a un gobierno de turno. De lo contrario, estaremos siempre al vaivén de lo que diga un caudillo, de lo que diga un redentor, y que lo primero que quieran hacer siempre es tomarse todas las instituciones de control. Crónica de muerte anunciada, y volvemos siempre a estas revoluciones de 360 grados y volvemos al punto de inicio inicial. Esteban, dada la coyuntura ahora mismo en Perú tras lo ocurrido y la inestabilidad política vivida en los últimos años que también, o sobre la cual hacíamos referencia, ¿es posible pensar en esta unidad nacional a la que hacía referencia la ahora presidenta Dina Boluarte, esta tregua política que ella pedía para poder instaurar este gobierno de unidad nacional? Pues yo creo que hay que dividirlo en dos aspectos. La primero, casa adentro, cómo se está haciendo para tener una gobernabilidad interna, y la segunda, casa afuera. Recordemos que, otra vez, insisto en esta frase de Ortega y Gasset de yo soy yo y mis circunstancias, porque hoy día en la región, exceptuando Uruguay, Paraguay y el Ecuador, absolutamente toda la región volvió a teñirse de gobiernos de izquierda e izquierda populista. Entonces hay más de un mandatario que le quiere dar la mano pues a lo que era la administración de Castillo, y vamos a ver si es que llegan a reconocer a la señora Boluarte. El caso puntual otra vez de México, que incluso tenía que entregar la presidencia pro tempore al señor Castillo, y dijo, bueno, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma, porque la transición se la tenía que dar en Ciudad de México. Como el Congreso no le dio la salida, no autorizó la salida del presidente, entonces lo que se dijo, bueno, nosotros vamos a Lima y la recibimos ahí. Ahora se cae el gobierno y esto se tenía que dar el 14 de diciembre. Y ya se ha pausado todo. Lo primero que dijo la señora Boluarte es, bueno, señor Andrés López Obrador, yo estoy presto y con los brazos abiertos a recibir este cambio de mando, porque claro, sería un primer evento internacional en donde ella se podría consolidar ya como una mandataria en ejercicio. Veremos si es que estos presidentes de la región quieren y van a optar justamente en lo que algunos consideran golpe de Estado y lo que en el Perú se consideró un respeto al orden constitucional. Así es que todavía hay mucha tela que cortar. Insisto, veremos cuál va a ser la postura por parte de los principales sectores opositores en el Perú, y como les decía, si es que vamos a tener una tregua política en donde vamos a tener un sentarse a conversar sobre los problemas del Perú, o por el contrario, lo único que vamos a tener es esta división con tijera de espacios de poder para lograr tener una gobernabilidad, y sería más de lo mismo, y creo que los peruanos de calle no están dispuestos a aceptar eso. Perfecto, Esteban, quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos esta mañana y analizar la situación de Perú y de alguna manera cómo repercute esto para la región entera. Bienvenido siempre a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Estoy a sus órdenes. Encantado. Un saludo. Un saludo muy amable. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.